know what's crack like and what's good. Aquí en el más guapo de inglés con Iván. Nuevamente con este nuevo episodio de Huescos Guapos para aprender inglés en tiempo récord. Bueno, hoy les traigo este tema que se llama adverbios de frecuencia. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Bueno, esos que ven aquí. Always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely y never. Ok, ¿a qué me refiero con los adverbios de frecuencia? Estos adverbios de frecuencia sirven para darle frecuencia a cualquier cosa que queramos decir. Yo juego fútbol. ¿Cada cuándo? Usualmente juego fútbol. Nunca juego fútbol. Siempre juego fútbol. Normalmente juego, ocasionalmente. Entonces, estos adverbios de frecuencia sirven para eso, precisamente para darle una frecuencia, a ciertas cosas que hacemos. Entonces, vamos a comenzar explicándoles primero qué tanta frecuencia se le da a cada uno. Si tenemos never, que es nunca, es 0% de frecuencia, obviamente, porque nunca pasa, ¿no? Yo nunca juego fútbol. ¿Cada cuándo juegas fútbol? Pues nunca. Entonces, 0%. Sigamos con el porcentaje de hardly ever o rarely. ¿Qué quiere decir hardly ever? Hardly ever es duramente o rara a la vez, ¿no? En español decimos rara a la vez, raramente. Hardly ever o rarely tienen un 5% de frecuencia. Entonces, si yo digo, por ejemplo, I hardly ever get angry. Yo raramente me enojo, ¿ok? Aquí también nos tienen un ejemplo con never. Vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. Hardly ever es casi la misma frecuencia que rarely. Ya les dije, hardly ever es duramente haces algo, ¿no? I hardly ever get angry. Yo duramente me enojo, ¿no? O rara la vez o raramente. Muy bien, pasemos a seldom. Seldom es el 10%. Seldom es casi nunca, raramente también. I seldom add salt to my food. Yo casi nunca le pongo sal a mi comida. Esto no significa que nunca, pero pues casi nunca. Es rara la vez, pero tiene un 10% de frecuencia. Muy bien, sigamos. Occasionally. Occasionally tiene el 30% de frecuencia que, como ven aquí, el ejemplo es I occasionally go to bed late. ¿Qué significa I occasionally go to bed late? Bueno, yo ocasionalmente voy a dormir o a la cama tarde. Quiere decir que se acuesta siempre temprano, ¿no? Muy bien, pasemos al sometimes. Sometimes es algunas veces y tiene el 50% de frecuencia. Y aquí nos da un ejemplo. I sometimes sing in the shower. I sometimes sing in the shower. Yo algunas veces canto en el baño o en la ducha o cuando me estoy bañando, ¿no? No en el baño cuando estés haciendo otras cosas. Bueno, mucha gente también hace eso, pero aquí se refieren a que está bañando, shower. Muy bien. Often y frequently. Often es seguido, frequently es frecuentemente. El 70%. Aquí ya nos estamos acercando más a que casi siempre lo hace, ¿no? Entonces, aquí si yo pongo I often read in bed at night. Yo seguido leo en la cama en la noche, ¿no? Y si dices I frequently read in bed at night, yo leo frecuentemente en la cama en las noches. Y pues pasemos al 80%, es el normally y generally. Normally, generally. I normally get good marks. Yo normalmente recibo buenas calificaciones. Marks son calificaciones, así se le dice en Estados Unidos a tus calificaciones, ¿no? Entonces, I normally get good marks. Eso significa yo normalmente recibo buenas calificaciones. O generally, que es el mismo porcentaje del 80% de frecuencia. Muy bien. 90% de descuento usualmente, ¿ok? Usualmente, I usually walk to work.
Yo usualmente camino al trabajo. Esto significa que casi siempre, ¿no? I usually walk to work. Yo usualmente camino al trabajo, 90%. Y vamos al 100% que es always. I always brush my teeth at night. Yo siempre me cepillo los dientes en la noche. Y esto ya es el 100% porque always es siempre. Aquí vamos a notar que usualmente, o más bien siempre, ven que el sujeto va primero y luego se pone un adverbio de frecuencia. Entonces, a los que pueden ver, los que están en YouTube, aquí van a ver que está primero el sujeto, el adverbio y luego el verbo principal, the main verb. Los que no puedan ver, pues se los voy a ir explicando, ¿no? Que estamos en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Aquí les voy a ir diciendo. Entonces, el sujeto, el subject, es la persona, animal o cosa de la que hablamos. En este caso, vamos a suponer que vamos a tomar el ejemplo de I always brush my teeth at night, ¿no? Entonces, si yo digo el sujeto, yo, ¿no? El adverbio always y el main verb, el verbo principal, brush, ¿no? Brush, cepillar, el complemento, my teeth at night. Entonces, aquí nos ponen otro ejemplo. Daniel, always, siempre, passes. Ahí está el verbo. Daniel always passes his exams. Daniel siempre pasa sus exámenes. Ahora, aquí estamos hablando de que cuando no está el verbo to be, entonces lo que hacemos es poner el sujeto Daniel, luego ponemos el adverbio always y luego el verbo principal. Ahora, vamos aquí con el verbo to be. Si se fijan, primero va el sujeto, la persona, animal o cosa de la que hablamos. He, aquí ponemos el ejemplo. Y luego el verbo to be, que en el caso de he es is, ¿no? Si es I, es am. Si es you, es are. Si es he, es is, ¿no? He is y luego always, el adverbio. Entonces, cuando está el verbo to be, se tiene que poner primero el sujeto, luego el verbo to be. Ya no es como cuando no está el verbo to be que se pone directamente el adverbio, sino que se pone el verbo to be y luego va el adverbio. Entonces aquí dice, he is always happy. ¿Ok? He is always happy. Él está siempre feliz, ¿no? O él siempre está feliz. Pero en inglés se pone primero el verbo to be. ¿Ok? Y regresamos a cuando no está el verbo to be. Otro ejemplo, el subject o el sujeto es Susan. Tenemos a Susan. Susan es el sujeto. Has, ¿no? Es un verbo auxiliar. Susan has, cuando Susan a, ¿no? A ver, recuerden que cuando tenemos el have y el has, no siempre es tener, a veces es haber. En este caso, Susan has always lived in New York. Susan ha siempre ha vivido en Nueva York, como decimos en español. Entonces, cuando tenemos los auxiliares, se pone, o por ejemplo, los verbos auxiliares modales, will, can, could, should, shall. Shall no se usa mucho, pero supongamos que fuera will. Susan will always live in New York. Susan siempre vivirá en Nueva York. Entonces, cuando tenemos a los auxiliares, va primero el sujeto, luego el auxiliar, can, will, should, y has, etc. Y luego va el adverbio, always en este caso, ¿no? Entonces, tengamos eso en cuenta. Muy bien. Entonces, vamos a leerlos una vez más. Ahora al revés, el 100% es always. I always brush my teeth at night. Ok, recuerden, se me olvidó decirles esto al principio, pero tienen que tener algo donde apuntar. Si no apuntaste o si no tenías algo con qué apuntar, regrésate y vuelve a escuchar. Muy bien, el podcast. Luego seguimos con el 90% usually. I usually walk to work. Yo usualmente camino al trabajo. 80% normally and generally. Normalmente y generalmente. I normally get good marks. Yo normalmente recibo buenas marcas. O I generally get good marks. Yo generalmente recibo buenas calificaciones. Muy bien, sigamos. 70% often o frequently. Often, seguido. Frequently, frecuentemente. I often read in bed at night. Yo seguido leo en la cama en la noche. I frequently read in bed at night. Yo frecuentemente leo en la cama en la noche. 50% sometimes. I sometimes sing in the shower. Yo algunas veces canto en la ducha. 30% occasionally. Occasionally es ocasionalmente. I occasionally go to bed late. Yo ocasionalmente voy a la cama tarde o me voy a dormir tarde. 10% seldom, casi nunca. I seldom add salt to my food. Yo casi nunca le pongo sal a mi comida.
Muy bien. Aquí, hardly ever, duramente. No, duramente, 5%. Hardly ever o rarely. I hardly ever get angry. Yo duramente me enojo. I rarely get angry. Yo rara la vez me enojo. Y 0% never. Vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. Y aquí, pues obviamente 0% de frecuencia. Muy bien. Entonces, ya que sabemos esto, vamos aquí a estos que les tengo preparados para no solamente saber cómo se utilizan, sino que también entender cómo se hace la afirmación, la pregunta y la negación. Y recuerden, aquí les estoy poniendo primero cuando no lleva el verbo to be y luego cuando lleva el verbo to be. Vamos a ver cuando no lleva el verbo to be. Cuando no lleva el verbo to be tenemos you usually wake up late. You usually wake up late significa tú usualmente te despiertas tarde. ¿Ok? Entonces, esta es la afirmación. Recuerden, en la afirmación se pone, pues, como está la fórmula: el sujeto, el adverbio, que es usually, y luego el verbo principal, wake up, ¿no? You es la persona, animal o cosa, que es el sujeto. Usually, el adverbio de frecuencia. Wake up, el verbo principal. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la versión sin el verbo to be, cuando son nada más verbos regulares o irregulares. En este caso es un verbo frasal, verbo compuesto. Luego la pregunta sería, do you usually wake up late? ¿De dónde viene ese do? Bueno, el do es cuando no está el verbo to be. Se utiliza para expresar que es pregunta. Es decir, aquí el do no es hacer, ¿no? Porque el verbo do es hacer, pero aquí no. Aquí no está expresando hacer. Aquí lo que está expresando es, hey, mírame, soy pregunta. Es decir, en Estados Unidos, los auxiliares cuando van al principio se utilizan como un signo de interrogación. Ya ven el signo de interrogación del español que tenemos al principio de la pregunta. Bueno, ellos lo utilizan como el do al principio de la oración para decir soy pregunta. En el caso de do you usually wake up late, esto quiere decir que estoy preguntando que si tú usualmente te despiertas tarde. Entonces, cuando vean el do, el does, el did al principio de la oración, significa que es pregunta. Ahora el do se utiliza para I do, you do. El does es para he does, she does, it does. Y luego los demás, we do, you do, they do. Entonces así es como se elige si es do o does. Y el did es para el pasado. Por ejemplo, si yo aquí pongo did you usually wake up late, te estoy hablando de que usualmente te despertabas tarde o te despertaste tarde. En este caso, usualmente te despertabas. Entonces, recuerden, cuando vean do, did o does, es pregunta. Muy bien, sigamos en la negación. You do not usually wake up late o you don't usually wake up late. Do not es do not es como se pone normalmente gramaticalmente y don't es cuando haces la contracción para que lo puedas decir más rápido. Es lo mismo. You do not usually wake up late. You don't usually wake up late. Tú no te despiertas tarde usualmente, ¿ok? O tú usualmente no te despiertas tarde. Entonces eso es cuando no tienen al verbo to be. Recuerden, afirmación, pregunta, negación. Siempre es la manera en que yo los acomodo porque es más fácil ver la afirmación y la pregunta y compararlas, ¿no? Muy bien. En las escuelas a veces te explican primero la afirmación, la negación y luego la pregunta. Yo siempre pongo la afirmación, la pregunta y la negación. Muy bien, sigamos. Cuando ya está el verbo to be, en este caso, you are usually late to school. You are usually late to school. Aquí fíjense que primero está el verbo to be, o primero está el sujeto, luego el verbo to be y después el adverbio de frecuencia, usually. You are usually late to school. Tú estás usualmente tarde o usualmente llegas tarde a la escuela, ¿no? Entonces aquí ven primero el sujeto, luego el verbo to be y después el adverbio de frecuencia. Muy bien, vamos a ver la pregunta. Entonces aquí como si está el verbo to be, lo que hace el verbo to be es cambiarse o se hace la inversión, se le llama. Se invierte con el sujeto y ahora ya no es you are, sino are you. Are you usually late to school? ¿Estás usualmente tarde a la escuela o llegas tarde a la escuela usualmente? Entonces, así es como funciona el verbo to be. El verbo to be, como es auxiliar, es un verbo auxiliar, es un verbo irregular auxiliar. Entonces, lo que hace es moverse del lugar. Lo mismo que haría can, lo mismo que haría will, lo mismo que haría should, could, ¿no? Cuando esa afirmación es you can go. Cuando es pregunta, can you go? Con esa afirmación, you will be. Con esa pregunta, will you be? Entonces, cuando son los verbos auxiliares modales, can, could, should, shall, will, may, might, etc., estos se mueven así como el verbo to be. Cuando es pregunta, con esa afirmación se ponen después del sujeto, cuando es pregunta se ponen antes o primero. Y pues aquí tenemos are you
Usually late to school. Y la negación es you are not o you aren't usually late to school. ¿Ok? Entonces, tenemos que recordar que cuando está el verbo to be, no se hace igual que cuando no está el verbo to be. Entonces, vamos a repasar este tema, estos adverbios de frecuencia, para que ustedes puedan empezar a utilizarlos ya de una manera más fluida y que no se confundan. Entonces, voy a ir una vez más. Recordemos, vamos a practicar. Repitan después de mí. Always. Always es siempre. Always. Yo sé que es una A, pero no se pronuncia A, se pronuncia O. O sea, como que haces la A, pero no abras las esquinas de la boca. O. Always. Always. Muy bien. Luego, usually. Aquí la U es you. Ya saben que el nombre de la U es you. Usually. Usually. Muy bien. Normally. Repitan, normally. Y usually significa usualmente. Normally significa normalmente. Repitamos, normally. Normally. Muy bien. Y sigamos con generally. Generally. Recuerden, aquí la G no es general. No digan ye, no es una Y. No es ye, es y. ¿Se acuerdan como cuando están diciéndole si tienen un perrito ahí que les está mordiendo el pie y ustedes están ocupados? Al principio le dicen ya, cálmate, ya, ¿no? Los latinos somos muy pacientes y decimos ya, cálmate. Pero cuando el perrito sigue ahí chingando y está fastidiando mucho, decimos ya. Bueno, ese generally. Ese sonido es el que tenemos que utilizar, como la Y la Y enojada, le digo yo. Generally. Generally es generalmente. Muy bien. Often. Often, la T, si se fijan, no está ahí. Mucha gente a veces dicen often, pero es raro, solo cuando quieren enfatizar. Pero cuando hablas rápido, often. I often read in bed at night. Often. Seguido. Frecuentemente se dice frequently. Y fíjense, ahí ya no, tampoco suena la T. No se dice frequently. No, frequently. Frequently. Frequently desaparece la T. Ok, frequently. Y pasemos con sometimes. Ahí la O no es some, sino some. Yo le digo, es como una A, pero yo le digo la O de huevo porque empiezas con la O y luego haces como una A, pero no abres las esquinas de la boca. Some. Sometimes. Sometimes. Muy bien. Occasionally, lo mismo. O. No O. La O de huevo. O. Empiezas como una O y termina tu boca como un huevo. Occasionally. 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 Muy bien. Seldom. 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 Hardly ever. Repitamos. Hardly ever. Y la A no suena A, sino O. Igual. O. Hardly ever. Y la V, no es B, no es ever, no es ever. 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 Mucha gente dice ever. Mucha gente dice ever. Hardly ever. Muy bien. Y rarely. Repitamos. Rarely. La R es doblando la lengua hasta arriba del paladar. Rarely. Muy bien. Y la última, never. Never. Recuerden la V. Never. Never. Or never. Muy bien. Entonces, espero que les haya servido de algo. Por favor, escuchen esto varias veces para que se les pueda quedar. Yo soy el negro más guapo de Inglés con Iván. Sigan yendo a mis TikToks. Sigan yendo a mis TikToks. Sigan yendo a mi Instagram. Suscríbanse a mi YouTube. La gente que va a mi YouTube siempre va y ve los videos, pero no se suscriben. Así que suscríbanse a mi YouTube, suscríbanse a mi TikTok, suscríbanse a mi Instagram, que eso me ayuda. Y también ustedes pues pueden ahí ver las notificaciones para saber qué es lo que estoy haciendo, cuáles son los nuevos proyectos para poder aprender inglés en tiempo récord. Yo soy el negro más guapo. You already know what time it is. Vamos a aprender. West Coast guapos. Let's go. Yeah.